Este sábado no solo presenciamos una pelea, vimos a dos caballeros, a dos guerreros compartir el escenario por una última vez. Una oda a los deportes de contacto y el fin de una de las eras más importantes en la historia de este deporte. Esto fue el UFC 318. Antes de meterme en lleno a analizar la pelea entre Max Holloway y Dustin Poirier, quiero decir que esta pelea representa el motivo por el cual todos los fanáticos de las MMA, del deporte de contacto y del UFC en específico, realmente son tan fanáticos. Nos apasiona esto porque no solo son dos personas peleando, son dos personas compartiendo una historia. Dustin Poirier, que se retiró, la UFC le hizo tremendo homenaje toda esta semana y se retiró con la persona más apta para esta pelea, que es Max Holloway. Dos guerreros, ambos que deberían tener los dos el título del BMF, no se debería tener Max Holloway, pero realmente estas son las peleas que a uno no solo le gusta ver, sino que la apasiona. ¿Por qué? Porque demuestran que cualquier cosa es posible en este mundo. Dustin Poirier empezó desde cero y terminó siendo una leyenda en el deporte, una de las mayores leyendas en el deporte de la UFC, de las MMA. Habiendo dicho eso, pues empecemos con el análisis de la pelea. Para analizar esta pelea tenemos que mentalizarnos de que siempre va a ser una guerra y que siempre va a haber ciertos descuidos en el striking o en el combate en sí. ¿Por qué? Porque quieren dar un espectáculo. Pero la pelea fue una guerra absoluta, fue una batalla entre dos guerreros. Max Holloway en las 155 libras es un animal diferente. Es un peleador totalmente distinto al de las 145 libras, que era su peso natural. Y en cambio Dustin Poirier también un peleador excelente que viene de perder por el título contra Islam Makhachev, dándole una pelea excelente. Vamos al primer round. Y aquí lo importante y lo clave es que hay que aclarar, que no va a haber en ningún momento un round de estudio. Fueron de lleno desde el comienzo. Max Holloway empezó con patadas, con low kicks, con el spinning kick, que ya es famoso suyo, que con esa patada incluso le rompió la nariz a Justin Gaethje. Entonces empezó a hacer eso de una y empezó también de a poco a controlar el centro del octágono. ¿Cómo lo hace? Pues con el volumen. Él a la final es el rey del volumen del UFC. Entonces no te deja descansar, no te deja pensar en qué ataque o cómo contragolpear. En cambio un Dustin Poirier no reservado, pero un primer round en el que Dustin Poirier realmente no sabía qué hacer. Esas fueron más o menos las métricas de esta pelea. Max Holloway siempre impuso volumen. Dustin Poirier es un peleador muy fuerte y de hecho le logró lastimar a Max Holloway. Segunda vez, ojo, y eso hay que analizarlo. Porque el primer knockout de Ilia Topuria, que fue en la featherweight, para mí que realmente afectó la quijada de Max Holloway. La quijada que antes era indestructible, que nadie pensaba que le iban a noquear, pues hoy es más frágil que nunca. ¿Por qué? Porque Dustin Poirier le lastimó. Max Holloway, por otro lado, también lo que está consiguiendo es más poder en esta división. Entonces me sorprende. ¿Por qué? Porque Max Holloway en las 145 libras no era un noqueador. Era un peleador que te acababa con volumen, pero no te noqueaba de seco. Era un peleador que con volumen podía llevarte a la lona. Por ejemplo, la pelea contra Brian Ortega, contra Kevin Kattar, que si no estoy mal no terminó, sino que fue por decisión, pero fue una guerra y realmente la acorraló los 5 rounds. Entonces Max Holloway es el rey del volumen en la UFC. No tenía el poder, pero hoy en día en las 155 libras ya noqueó a dos del top 5. A Justin Gaethje en los últimos segundos del quinto round, y a Dustin Poirier le hizo un knockdown en esta pelea, o varios knockdowns de hecho. Entonces hay que analizar primero la quijada de Max Holloway, que es un punto en contra de él, pero el poder de Max Holloway, que hoy en día es un punto a favor. Dustin Poirier, por otro lado, también tuvo sus momentos, es inevitable, pero Max Holloway realmente con el volumen, como ya les comento, logró dominar la pelea. No siempre fue dueño del centro del octágono, pero aún así lograba combinar más que Dustin Poirier. Una de las cosas más importantes que yo puedo rescatar de esta pelea es el momento en el que Max Holloway empieza a moverse por todo el octágono. Porque a partir del tercer round, Max Holloway empieza a moverse y eso le complica muchísimo a Dustin Poirier el poder atacar. ¿Por qué? Porque no solo se mueve, sino que también ataca. Entonces sus combinaciones de Max Holloway, que es a la zona hepática y luego a la cabeza, o con patadas y luego a la cabeza. Entonces las combinaciones de Max Holloway en este punto son muy impredecibles y son muy difíciles de ser contraatacadas. Dustin Poirier lo quiso hacer, lo logró en algunas ocasiones evidentemente, pero no como él quiso. Entonces realmente Max Holloway tuvo una buena estrategia de pelea, se arriesgó porque él siempre sabe arriesgarse, siempre lo hace, ese es su estilo de pelea, pero tuvo una muy buena estrategia de pelea porque se movió por todo el octágono y no le dejó de respirar a Dustin Poirier en ningún momento.
Por eso para mí Max Holloway realmente se lleva 4 rounds y Dustin Poirier solo se lleva 1 round. 2 de los jueces comparten conmigo y un juez le dio 3 rounds a Max Holloway y 2 rounds a Dustin Poirier. Pero aquí también hay que analizar ciertas cosas. Al finalizar el cuarto round, los entrenadores de Dustin Poirier le dijeron que era segurísimo que estaban 2-2. No me pareció del todo bien porque realmente para mí había ganado 3 rounds Max Holloway y 1 round Dustin Poirier. Entonces, si es que Dustin Poirier en este último asalto no salía a matar o a noquear, realmente no iba a ganar esta pelea nunca. De todas formas, igual Dustin Poirier al último round también quiso salir a matar como en toda la pelea, igual que Max Holloway, y llegó el momento más esperado de toda la noche. Sorprende mucho y que da más razón al retiro de Dustin Poirier. Y es que Dustin Poirier acepta el reto de los 10 últimos segundos centro de octágono y solo fajarse a golpes. Sintió un par de golpes de Max Holloway y se termina acercando para agarrarle en el clinch. Entonces, en entrevistas posteriores, Dustin Poirier realmente dijo eso. Dijo, yo en los últimos 10 segundos de este round, del último round, iba al centro de octágono a fajarme, pero sentí 2-3 golpes de Max Holloway y instintivamente decidí ir al clinch. Quizás eso refuerza la idea de que él se quiere retirar o que se retiró. Más que dar un análisis de esta pelea, yo simplemente la disfruté. La vi con mis amigos, disfruté de la pelea, estaba súper enganchada en la historia de Dustin Poirier y Max Holloway porque a la final, hermanos, la UFC siempre se trata de historias. O si no, podemos ver la pelea entre Brendan Allen y la pelea de Marvin Vettori. Que hablando de eso, me parece de lo último realmente que la pelea de la noche no haya sido de Max y Dustin, sino que haya sido de Allen y de Vettori, que fue peleaza, fue una pelea increíble. Pero no solo hay que mirar la calidad de la pelea como tal, que ambas estuvieron al tú por tú, sino también la historia y el retiro. Y que Max Holloway realmente le puede ganar por primera vez a Dustin Poirier. Y el respeto y la caballerosidad, todo eso hace que la última pelea para mí haya sido la mejor pelea de la noche de largo. Y realmente, por su significado, yo lo pondría como pelea del año. Quizás va a haber guerras que sean más duras o sean más llamativas, pero la historia que comprende esta pelea no la va a tener ninguna otra pelea este año, y creo que nunca ha habido una historia así en la UFC. Entonces, realmente esta pelea para mí se va a quedar en la historia del UFC, en los análogos del UFC, por su historia. Porque Dustin Poirier se retira perdiendo, pero se retira perdiendo de la mejor forma contra el mejor oponente posible, que es Max Holloway. Para finalizar este video, quiero acotar 2 cosas. La primera es que si Dustin Poirier ganaba, estoy 100% seguro de que no se retiraba. ¿Por qué? Porque le iban a dar la pelea por el título contra Ilia Topuria. Pero como Max Holloway ganó la pelea, es muy probable que vaya a tener la pelea por el título, porque ya le ganó a Justin Gaethje, que estaba en el top 5, y a Dustin Poirier, que estaba en el top 5 de las 155 libras. Eso es más que méritos para que le den la oportunidad para la revancha contra Ilia Topuria. Que cambie el resultado, que no cambie el resultado, lo veremos adelante, pero Max Holloway en las 155 libras, para mí que tiene un poco más de arsenal para combatir la Ilia Topuria de una gran forma. De hecho, ya han estado reenviándose twitters o mensajes en donde ya están calentando o picando un poquito para que se dé la pelea. Porque a Ilia Topuria le conviene pelear contra Max Holloway, a Max Holloway le conviene pelear contra Ilia Topuria, y a la UFC le conviene hacer esta revancha porque va a llamar y va a vender muchísimo. No es lo mismo Ilia Topuria con Max Holloway que Ilia Topuria con Arman Tsarukyan, que aparte Arman Tsarukyan está en el congelador del UFC. Entonces, lo más probable es que se dé la revancha inmediata. Ilia Topuria contra Max Holloway 2 por el título de las 155 libras, y en este caso tiene que ser también por el título de BMF. Veamos qué pasa, hermanos. A partir de esta historia que hubo entre Dustin y Max, se abren nuevas posibilidades, nuevas historias. ¿Qué opinas tú de la pelea? ¿Qué opinas tú de la cartelera en general? Que fue una cartelera espectacular. Las primeras 3 peleas por finalización, hubieron pocas decisiones, las peleas fueron muy buenas. Allen contra Vettori, peleísima. Me encantó la pelea de Paulo Costa, y esto solo para decirlo brevemente, Paulo Costa volvió a su mejor momento, a como cuando peleaba antes de que peleó con Israel Adesanya. Que le haya ganado Roman Kopylov, yo personalmente no lo hubiera visto venir nunca. Y de la forma en la que ganó, inteligentemente, sin correr, pues la verdad me sorprendió muchísimo Paulo Costa. Muchos méritos para él. Vuelve al UFC, se asegura otra vez su puesto en la UFC. Entonces veamos qué pasa con Paulo Costa, veamos qué pasa con Pitbull, y veamos qué pasa con Max Holloway, hermanos. Nos vemos, chau chau.